¿Qué tal? En la parte que vimos anteriormente, cuando hablábamos de la optimización de los aportes, hablábamos del fracking y quería dar una mención a que cuando investigamos, cuando buscamos información del fracking en Google, por ejemplo, notamos que la parte de contaminación de agua dulce, cuando fracturamos, hay evidencias de algunos casos en Estados Unidos de agua contaminada y, y no se ha comprobado que es el fracking, pero existe la posibilidad de que haya sido por fracking. Y como dije en esa parte, es cuestión de revisar y de conocer bien lo que vamos a hacer y en el diseño del trabajo, saber que no vamos a tocar esos acuíferos de agua dulce. E igualmente la protección con 3 revestidores de la zona de agua dulce para estar más seguro de no de no contactarlo de esta forma y no contactarlo de la forma vertical cuando hacemos el fracking en el horizontal. Otra otra cosa que merece mención en esa presentación pasada es la parte de estimulación y el mismo trabajo de fracturamiento en pozos, ya no tipo fracking, sino un pozo vertical o inclinado que yo quiera hacer una fractura. Es importante focalizar dónde la voy a hacer. Yo creo que muchas fracturas fracasadas es porque no la hacemos donde creemos, porque hay muchos intervalos abiertos con condiciones distintas que hacen que el frac o el efecto se vaya a otro lado, igual que las estimulaciones químicas. Por eso cuando hay ingenieros que están de acuerdo en hacer bullheading en estimulaciones, cuando tenemos más de un intervalo más de un intervalo a veces son casi yacimientos distintos. Y el tratamiento se va a ir por donde no hace falta, por donde no hay daño. Normalmente se usa un tipo de ácido que después de hacer una etapa lo bombeo como para aislarlo temporalmente, ¿no? Entonces, pero lo mejor es aislarlo mecánicamente y estar seguro que el tratamiento se va por donde yo quiero. Ok, entonces conociendo las condiciones estáticas a través de registros y quizás a núcleos y sabiendo pues la porosidad, la permeabilidad y como dije antes la parte de los análisis PVT que nos ayudan a tener ya las condiciones dinámicas, como saber prácticamente la viscosidad de los fluidos, tener una idea del factor de recobro, o sea, conocemos el footprint de los fluidos y así saber, inclusive son input para los análisis nodales y qué sistema de levantamiento voy a utilizar o qué instalaciones, porque si estoy en presencia de un gas rico, quizás una planta de extracción de líquido es económica su instalación para secar el gas y obtener líquido, ¿no? Igual la cohesión de estado que nos sirve para las simulaciones del yacimiento, ¿verdad? El modelaje. Entonces, bueno, ya estamos listos como con hacerlo lo relacionado con el título, ¿no? Que es conociendo el yacimiento y planeando su explotación. Seguimos en la tercera parte que nos corresponde, cómo explotamos el yacimiento. Y rápidamente vamos a ver entonces que la clasificación de los yacimientos de acuerdo a los fluidos que tienen, ¿no? Que los podemos obtener, como dije, a partir de un PVT, ¿no? Tenemos yacimientos de petróleo donde, por supuesto, la parte dominante es el petróleo y el gas es parte, muchas veces se encuentra disuelto, ¿no? Y entonces la parte de gas es un producto secundario. Hay yacimientos de petróleo negro, son más que todo los que tienen cadenas de moléculas largas, pesadas y no volátiles, y los yacimientos de petróleo de baja volatilidad, que
son los livianos, medianos, pesados y extrapesados. Existen los yacimientos de petróleo volátil, no tienen tienen pocas moléculas pesadas, y la mayoría son moléculas intermedias como el etano, propano, butano, pentano y hexanos. Y los yacimientos de gas natural, que es cuando la temperatura del yacimiento es mayor que la temperatura crítica, que en la temperatura crítica es donde el gas y el líquido prácticamente tienen iguales condiciones. Prácticamente no sabemos si es líquido o es gas. Entonces, eso es lo que se llama. Ahí los que están por encima de esa temperatura crítica ya es considerado gas. Y ahí gas seco, gas húmedo, gas condensado y gas condensado retrógrado. A nivel de diagramas de fase, aquí tenemos lo que es un yacimiento de petróleo, conociendo que esta es la zona de gas y esta es la zona de crudo, y esta es la presión inicial del yacimiento. Vemos que, como les dije, esto nos ayuda a diseñar más o menos las instalaciones en superficie, qué caídas de presiones yo tengo para obtener el mejor volumen de líquido y menos gas. Entonces aquí vemos cómo a medida que fluimos al pozo, obtenemos lo que llaman la presión de burbujeo. Ya la primera burbuja de gas aparece y seguimos produciendo gas, y por eso nos sirve para diseñar las instalaciones, los separadores y tal. Y esta es una predicción de lo que es la presión, la caída de la presión del yacimiento cuando yo estoy explotando el yacimiento, ¿okay? Por eso esto nos da una idea del factor de recobro que yo voy a tener en ese yacimiento. Porque la presión está cayendo, entonces yo veo con el sistema de levantamiento y todo, yo veo cómo se va a comportar el pozo o los pozos en esas caídas de presión. Igual los yacimientos de gas. Vemos que la presión y la temperatura inicial nos dicen que estamos frente a un yacimiento de gas, ¿verdad? Y que cuando diseñamos las instalaciones y la presión del separador, apenas vamos a obtener muy poco líquido a nivel de separador, ¿verdad? Que es condensado. Normalmente son condensados. Pero lo que vamos a producir siempre en este yacimiento es gas. Una predicción de la depletion, de la presión del yacimiento. Y tenemos los yacimientos de gas retrógrado, que es cuando estamos en esta zona, por encima de la temperatura crítica, empezamos a producir, conseguimos la presión del rocío, cuando el líquido empieza a aparecer, y a medida que caemos y a medida que producimos más líquido, a medida que producimos. ¿Okay? Eso es lo que llama gas retrógrado. Como siguiente paso tenemos cómo calcular el origen o el POES, que es lo que nos sirve como input para determinar las reservas del yacimiento, ¿no? Entonces, o sea que el factor de recobro, que aquí lo vemos, si lo multiplicamos por el petróleo original en sitio y lo dividimos por el factor volumétrico, nos da entonces cuánto crudo es recuperable en la trampa esa que definimos, ¿no? Eso es como quien dice, el volumen a recuperar. Eso es lo que nos da el volumen a recuperar. La multiplicación del POES por el factor de recobro y el factor volumétrico para convertirlo en barriles de superficie. Esto es, un gráfico representativo de lo que es otra vez la trampa, ¿no? El factor de recobro convierte el volumen original del sitio en los barriles que se podrán recuperar a través de un plan de explotación optimizado, según rentabilidad y tomando en cuenta la energía proveniente del método de desplazamiento de fluidos en el yacimiento, ¿verdad? Eso es que está ayudando a mantener la presión. Si es un acuífero, tenemos buena ayuda en los límites del yacimiento a medida que explotamos,
pero cuando vamos a ver en la parte de levantamiento artificial más profundo, vamos a dar cuenta que cuando tenemos expansión de roca o gas disuelto, la caída de la presión es violenta y tenemos que ayudarnos mucho quizás con un proyecto de inyección de agua para mantenerla y no dejar que caiga mucho la presión y podamos recuperar mejor, siempre de acuerdo a las economías del proyecto, si vale la pena o no aplicar la inyección de agua. Entonces, de esta forma, podemos ya estar listos como para hacer un plan de explotación de un yacimiento. Lo primero que se hace, este es un ejemplo de la vida real, con los presupuestos protegiendo la privacidad, que se hace primero, se calcula el oil in place, el POES, como dicen, a través de lo que dicen los geólogos, de las estructuras donde se cierran, de acuerdo a hasta donde hay crudo. Luego, con esas estructuras se calcula en las reservas de manera probabilística, las reservas, como dijimos ahorita, y con las reservas se hace el plan de pozos, ¿verdad? Cuántos pozos caben en esas estructuras. Vemos el pronóstico de producción de acuerdo a una simulación del yacimiento. ¿Cómo voy a tener yo presión suficiente para obtener estos volúmenes y que no se nos acabe la presión, ¿no? Igualmente en el área de productividad definimos el pozo tipo, como les dije, en este caso nos dio que un pozo altamente inclinado fracturado es el que nos daba la mejor productividad. ¿Se acuerdan de estas curvas? Entonces, eso se hizo aquí. Luego, a nivel del sistema de levantamiento artificial, cuál es el sistema óptimo y qué infraestructura necesito. Estamos frente de un campo pequeño, poca infraestructura. Luego hacemos la valoración económica con todo el OPEX y el CAPEX que yo tengo que desembolsar y vemos si vale la pena o no hacer el proyecto de acuerdo al BPM. En este caso, con un costo del barril de $50, creo que valía la pena desarrollar el campo. Un campo pequeño que tenía 3 millones de barriles de recuperables. Esta parte solamente la tengo para que lo tengan como información, pues que son las reservas probadas, que son las reservas desarrolladas, las reservas no desarrolladas, las reservas probables y las reservas posibles. Las probadas son aquellas que tienen estimado de hidrocarburos con razonable certeza y de acuerdo a la información geológica y de ingeniería disponible. Las desarrolladas están representadas por el volumen de hidrocarburos comercialmente recuperables del yacimiento, por los pozos e instalaciones de producción disponibles. Las no desarrolladas, las reservas probadas no desarrolladas, son los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos que no pueden ser recuperables comercialmente a través de los pozos e instalaciones de producción disponibles. Las reservas probables, son los volúmenes estimados de hidrocarburos asociados a acumulaciones conocidas, en las cuales la información geológica de la ingeniería de la economía bajo las condiciones de proveedor indica, bueno, esto con un grado menor de certeza al de las reservas probadas que se podrán recuperar. Esto está aquí para que lo leamos. Igual que las posibles. Las reservas posibles son los volúmenes de hidrocarburos asociados a acumulaciones conocidas en los cuales la información geológica indica con un grado menor de certeza. Entonces, como vemos aquí, la intensidad o la probabilidad de recuperar reservas dependen de toda la información y lo seguro que yo estoy de lo que está abajo. Y si yo he perforado pozos y ya los pozos están produciendo y producen lo que dicen los cálculos y cotejan con lo que dice la simulación del yacimiento, todas se mueven hasta aquí, pues hasta probadas y desarrolladas. Y si hay mucha incertidumbre porque necesito convertir la luz amarilla en verde y tomar más información o perforar más pozos, entonces ya todo se mueve hacia acá donde son las probables y las posibles. Bueno, creo que, bueno, nos vemos en la próxima. No tengo mucho más que decir aquí, pero en la próxima podemos aclarar más. Gracias.